Balance de masa. Es la cuantificación de entradas y salidas de masa en un proceso o en una parte de este. También se dice que es la contabilización de sustancias que participan en el proceso. Como se observa en el gráfico, es contabilizar todas las entradas y salidas de un proceso. ¿Pero qué es un proceso? Puede estar formado por una unidad de operación o varias. Se dice que esto es una unidad de operación, por tanto este proceso cuenta con tres unidades de operación, cada una con sus respectivas entradas y salidas. Elementos de un balance de masa. Tienen cuatro elementos: entrada, generación, acumulación y salida. La generación y acumulación la emplearemos cuando empecemos a trabajar problemas que tengan reacción química. Antes solo se emplearán entradas y salidas. Aquí vemos un proceso con los cuatro elementos: las entradas, la generación y acumulación que se dan durante el proceso y la salida del proceso. Sistema estacionario. Es aquel que mantiene sus propiedades constantes en el tiempo. ¿Qué propiedades? Temperatura, presión, entre otras. Eventos en la unidad de proceso. Se pueden presentar dos tipos de evento en una unidad de proceso, que es cuando hay reacción química y cuando no hay reacción química. Con reacción química se tiene en cuenta Con reacción química se tiene en cuenta la entrada, generación, acumulación y salida al momento de realizar el balance. Sin reacción química se emplea una fórmula que dice que lo que entra menos lo que sale debe ser igual a cero. ¿Qué es lo que entra y lo que sale? Sencillo: corrientes o flujos. Tipos de flujos. Existen tres tipos de flujos: másico, volumétrico y molar. El flujo másico es la cantidad de masa de una sustancia que atraviesa una sección transversal en un tiempo determinado. Las unidades, si son en el sistema internacional, es kilogramos sobre segundo o kilogramos sobre hora, y si es en el sistema británico, libras sobre segundo y libras sobre hora. El flujo volumétrico también se denomina caudal, y se usa la letra Q para hablar de flujo volumétrico. En nuestra clase no vamos a usar esta nomenclatura. El flujo volumétrico es la cantidad de volumen de una sustancia que atraviesa una sección transversal en un tiempo determinado. Las unidades en el sistema internacional es metro cúbico sobre segundo o metro cúbico sobre hora, y en el sistema británico pie cúbico sobre segundo y pie cúbico sobre hora. El flujo molar es la cantidad de moles de una sustancia que atraviesa una sección transversal en un tiempo determinado. Las unidades en el sistema internacional es kilomol sobre segundo y en el sistema británico libra-mol sobre segundo. Ojo, aquí debemos tener cuidado. Vamos a dar un ejemplo. Para la molécula del oxígeno, esta molécula pesa 32 gramos. Entonces, si vamos a hablar de moles, decimos que una mol de oxígeno es igual a 32 gramos. Si vamos a hablar de kilomoles, decimos que la molécula pesa ya no 32 gramos, sino 32 kilogramos. Y si por el contrario hablamos de libra-mol de oxígeno, entonces decimos que una libra-mol de oxígeno pesa 32 libras de oxígeno. ¿Listo? Debemos tener esto muy en cuenta para no tener errores en los cálculos o de los ejercicios que realicemos. Un ejemplo: tenemos una unidad, un proceso, en el cual entra un flujo. Este flujo tiene tres sustancias A, B y C. Un flujo 2 de entrada con sustancias A y C, y un flujo 3, flujo de salida, con las tres sustancias que entraron. Para realizar el balance se deben emplear unas fórmulas, las cuales dependen de si el balance es global o por componentes. Para el balance global se usa una fórmula que dice que la suma de los flujos que entran debe ser igual a la suma de los flujos que salen. Flujos que entran, flujo que sale. Y en el balance por componentes quiere decir que se hace un balance para cada una de las sustancias: sustancia A, B y C. ¿Qué dice esta fórmula? Que el flujo de n sustancia es igual a la fracción de esa n sustancia en el flujo 1 por el flujo 1 más la fracción de n sustancia en el flujo 2 por el flujo 2,
igual a la fracción de n sustancia en el flujo 3 por el flujo 3. Aquí básicamente lo que hacemos en esta fórmula es guiarnos de la fórmula del balance global y empezarlo a hacer para cada sustancia. Es decir, si aquí se están sumando los dos flujos, aquí voy a tener en cuenta la fracción de la sustancia en ambos flujos. No quiere decir que siempre vayan a haber dos flujos o tres flujos, no, puede variar según el ejercicio. Entonces veamos. El balance global de este ejercicio es los flujos que entran, que es flujo 1, más flujo 2, igual al flujo que sale, que es flujo 3. Y el balance por componentes, es decir, para sustancia A, B y C. Entonces, para A, la fracción de A en el flujo 1 por el flujo 1 más la fracción de A en el flujo 2 por el flujo 2 igual al flujo de salida de esa sustancia, es decir, fracción de A en el flujo 3 por el flujo 3. Así lo vamos a hacer con B y con C. Aquí podemos observar algo. Esta sustancia B solo se encuentra en el flujo 1, en el flujo 2 no está, por tanto aquí no aparece en la fórmula, pues no tengo nada de esa sustancia en el flujo 2. Pasos para solucionar un problema. Bueno, no son pasos generales, son pasos que yo recomiendo. Obviamente, en algunos ejercicios se van a cambiar un poco, se van a modificar, se van a saltar pasos o se van a tener que agregar algunas otras cositas de más. Pero digamos que de forma general recomiendo hacerlo así. Primero, lea y analice detenidamente para dejar claro el objetivo del ejercicio. Segundo, realice el diagrama del proceso. En el diagrama deben ir unidades de operación que se hacen con rectángulos, cuadrados y círculos y las corrientes o flujos que se grafican con flechas. Tercero, rotule o nombre cada una de las operaciones, flujos y concentraciones en las corrientes. Esto es muy importante, pues les permitirá realizar de una forma más ordenada y sencilla el ejercicio. Evitarán confusiones al realizarlo de esta manera. Cuarto, determine grados de libertad. La fórmula de grados de libertad es igual a número de ecuaciones menos número de incógnitas y los grados de libertad deben ser cero para poder solucionar un problema. Cuando el número de incógnitas sea mayor al número de ecuaciones, el ejercicio no se puede resolver, es decir, las ecuaciones que se encuentren van a quedar únicamente así, no se van a poder resolver.